Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Alta Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia MEDEX por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Él es abogado especializado en Derecho de Alta Tecnología, Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual, con más de 10 años en estas disciplinas jurídicas. En noviembre de 2005 fungió como vicepresidente del Comité Legal de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, y en noviembre de 2006 fue reelecto. Fue asociado en la firma Arochi Marroquín Linder SC de 1994 a 1999. Él es socio fundador y presidente del Consejo de Administración de PYME Estrategias SASB. Es asesor legal de la Asociación de Prestadores de Servicios para el Comercio Electrónico, APSE, y también es miembro del Comité Técnico para Trabajo sobre la Legislación en materia de privacidad de datos personales y socio fundador y director de la firma Ríos Abogados. Maestro, por favor. Gracias. Y como estamos muy chavos, yo sí los voy a tutear a todos, espero que ustedes también. Además, agradezco mucho la invitación a la maestra Arteaga, Carmen, a Jorge, a Marco, quienes obviamente hemos estado en esta trinchera durante muchos años, y bueno, compartir con ustedes, porque además justamente aquí no en la facultad, pero en la UNAM, pues inició Internet aquí en México. Y precisamente cómo estamos en Internet y específicamente en redes sociales aquí en México. Ustedes, es importante que sepan que hoy en día, de acuerdo al último estudio de la Asociación Internet MX, hay 70 millones de usuarios en Internet. ¿Cómo se distribuye? Esta gráfica me parece muy interesante porque nos da una perspectiva, sí, de las redes sociales, pero también del internauta mexicano, y que incluso son los que estamos utilizando los, los dispositivos, porque además por primera vez en México el uso de Internet y de tecnologías móviles está cambiando, porque la PC va de bajada y hoy el acceso es a través de teléfonos celulares, tabletas, dispositivos móviles. Tenemos que el 16% de los 70 millones son niños de entre 6 y 11 años. La proporción más grande, el 22% de internautas en México, son chavos de entre 12 y 17. Aquí en el aula ya veo más grandecitos, que seguramente están en el siguiente bloque, que son de 18 a 24 años, representan el otro 20%, 25 a 34, 20% también, 35 y 44, de los que casi todos aquí estamos, el 14%, y por último, los abuelitos, los de 45 a 54 años, ya son abuelos, vamos a llamarlo así, o abuelos digitales, ¿no? Y no se diga los que están más grandes. Todos estos, desde el punto de vista del derecho de autor, son creadores, porque además antes ser autor, digamos, era también una distinción, era incluso una carrera, algún pintor, algún escultor. Hoy digamos que la tecnología, como decía Marco, también lo que nos ha generado es que seamos autores en el sentido estricto de la palabra, que es cualquier persona física que ha creado una obra literaria o artística. Por lo tanto, si yo voy y tomo una foto con mi dispositivo y salgo corriendo a Facebook a publicarla, o hoy con estos chilaquiles, porque luego ponen de varias materias las fotografías, pues técnicamente hablando, eso genera derechos de autor y somos autores de esa postal que estamos poniendo ahí. Otro dato importante es a qué hora nos conectamos más. Hay dos horarios que es el prime time de Internet en México. Uno es a la hora de la comida con el 49% y el 50%, es decir, el resto del día en la noche antes de dormir. Por eso es que yo creo que además de redes sociales y derechos de autor, también sería bueno que vinieran los de la Facultad de Medicina para que nos explicaran los trastornos que implica ya estar utilizando la tecnología, porque hay mucha gente que llora cuando pierde su celular, no tanto por el celular, sino por todo el material que hay ahí adentro. ¿Y cuáles son las actividades que hace el internauta mexicano? La mayor actividad, con un 83%, son redes sociales. Llámese Facebook, WhatsApp, Instagram, todas las que, Waze, en fin. Pero por primera vez, la mayor actividad que hacemos los mexicanos conectados a Internet es justamente las redes sociales. Y aquí, como bien decía Marco, está Facebook con el 95%,
Twitter, YouTube, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, Pinterest, Waze, en fin. Estas son las que más utiliza el mexicano. Pero hay un dato muy importante. El internauta mexicano tiene 5 redes o 5 perfiles en distintas redes sociales, porque obviamente también depende de la profesión o a lo que nos dediquemos que vamos a tener esas redes sociales. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el derecho de autor y las redes sociales? ¿Por qué es que podemos entrar a Facebook? ¿Es gracias a Carlos Slim o es gracias a AT&T? Pues la respuesta no necesariamente. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros poder postear hoy lo que queremos en este salón en redes sociales y un estudiante de derecho en China, donde si él pone Tíbet se lo va a cargar el payaso porque no puede hacerlo, hay restricciones? En México existe el artículo 6º constitucional que permite y dice ahí: toda persona tiene el derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información de toda clase y por cualquier medio de expresión. Y obviamente también está el artículo 4º constitucional que señala que toda persona o todo mexicano tiene el derecho a participar en la cultura. Probablemente si a su abuelito o a su abuelita, no el de 45 años internauta, sino de veras los más grandecitos, les preguntamos qué opinan de Facebook, seguramente van a decir: ¿sabes qué? Eso ni es cultura. Pues bueno, seguramente para ellos no es cultura y tendrán una dosis de razón, pero para nosotros sí es cultura. Por lo tanto, y aquí también aprovechando este gran espacio y este honor de poder compartir con ustedes, les provoco la primera pregunta. ¿Realmente los derechos de autor son derechos humanos? ¿Por qué? Porque normalmente hay una colisión entre los derechos de autor y la tecnología. Hay como dos bandos: McGregor representando a los autores y Mayweather, no es cierto porque no es un pleito donde vaya a ganar, pero hay una disposición y hay un choque. Mucha gente dice que los derechos de autor no son derechos humanos y que, como estamos viendo ahorita en esta pirámide, sí tenemos el derecho de acceso a las tecnologías de información. De hecho, México es de los pocos países en el mundo que en ese artículo 6º constitucional se señala que el Estado va a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, como son las redes sociales, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Por lo tanto, ¿qué derecho vale más? Diríamos en una pregunta muy fácil o muy simplista. ¿Qué vale más? ¿El derecho de autor o el derecho de acceso a la información o el derecho a la libertad de expresión? Porque yo puedo poner y postear lo que se me venga en gana inicialmente en Facebook o en alguna red social. Esta es la última tesis que emitió la Suprema Corte, en el sentido de que la libertad de expresión nunca va a poder ser coartada sobre pretexto de la propiedad intelectual. Y esto es algo que hay que entender. Yo no veo como dos rivales que se están peleando, y los derechos de autor o los titulares de derechos de autor o derechos conexos y los titulares de las empresas tecnológicas, etc. Me parece que hay que entender que no son dos bandos, son dos derechos que se tienen que ejercer a plenitud y uno no necesariamente va a valer otro, pero también hay que entender que cada uno tiene límites. Y en ese sentido la Corte, precisamente sobre el texto de un sitio que se llama My Music, ordenó bloquear a todas las personas a que accedieran a él. Eso la Corte dijo: no se vale, porque no todos los contenidos que se acceden a través de esa red social son piratas. Por lo tanto, emitió esa recomendación. ¿Cómo se relaciona las redes sociales? Y voy a tomar solamente como ejemplo Facebook. Por un lado, Facebook, ¿qué es? Pues finalmente también es una obra de cómputo que está protegido en términos del artículo 13, fracción 11ª de la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora se le llaman algoritmos.
van a estar ustedes en mucha, ¿cómo se llama? En mucha relación con ese término, algoritmo. Y es que desarrollé este algoritmo, y es que ahora inventé este algoritmo que hace que te reconozca la cara, etc. Ese algoritmo no es otra cosa más que un sistema de cómputo. Reserva de derechos. Si yo estoy abriendo un perfil en Facebook, podría yo protegerlo como una difusión periódica. Reserva de derechos, que es una figura muy sui generis dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor. Y aquí también, para provocarlos, es cómo protegemos los memes, ¿no? Aquí dice que no podemos ganarle ni al Veracruz, ¿verdad? Y en el caso de las abuelitas, ¿qué canal es Netflix? ¿Qué pasa si yo estoy generando memes? Si esos memes son realmente protegidos por la Ley de Derechos de Autor como una obra derivada o bien como una obra primigenia y original. ¿Por qué? Porque si yo no inventé, digamos, o no tomé la foto de la abuelita, pero sí la composición del meme puede ser lo suficientemente original, y por lo tanto, como decía Marco, si yo lo estoy reproduciendo libremente, eso no significa que yo pueda hacer con esa obra lo que se me venga en gana. Hay limitaciones y hay límites. Otras vinculaciones, que todos somos creadores, como les acabo de mencionar. Si yo tomo una foto y la pego y la posteo, pues ya a lo mejor esa foto es mía y yo la tomé, y voy a poder decir que yo la hice. Si eso se vuelve viral, luego también surge la tentación de ir a cobrar. Mínimo, dice la ley, el artículo 216 bis, el 40% de las ventas que se hayan generado, porque a lo mejor si lo toma una marca para promocionar su canal social y su red social, pues puede ser la tentación grande para ir a cobrar billetes. Se protegen los tweets. Imagínense ahora cambiándonos a Twitter. Se puede proteger desde un punto de vista de derechos de autor un tweet. Obviamente hay mucha gente que sostiene que no. Es decir, una oración en 140 caracteres no necesariamente es una obra literaria, o no necesariamente pasa el examen de sujeto a protección por derechos de autor, pero a lo mejor mi colección de todos esos tweets sí puede ser una colección o una compilación, y por lo tanto ser protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor y por supuesto los tratados internacionales que ahorita vamos a comentar. Las limitaciones a los derechos de autor también son muy importantes. Fíjense muy bien, yo les pongo ahí el ejemplo de Milenio. Si ustedes entran a Milenio, van a poder ver hasta abajo de la noticia esta leyenda que limita los derechos de autor con base en el artículo 148, fracción segunda, y dice: queda prohibida la reproducción total o parcial. Esta leyenda que aparece luego de las telenovelas, ¿no? Bueno, si yo prohíbo la reproducción, nadie más puede tomar ese contenido y ese hecho, no el hecho noticioso, pero sí la forma, digamos, de la noticia. Por lo tanto, también hay límites. Sin embargo, Milenio lo que sí permite es que yo pueda compartir la noticia a través de mis redes sociales, sea Instagram, Facebook, Twitter, etc. Es decir, el mismo titular del derecho está dando esa licencia. Como ya decía Marco, la nanopiratería, así se le conoce, un término para ir a farolear hoy en la noche, siquiera que hayan aprendido hoy, nanopiratería, y es justamente el broadcasting que yo voy haciendo a través de Periscope o Facebook Live, si es que tengo derechos o no tengo derechos, porque va a ser muy interesante una pugna donde si yo aquí, por ejemplo, de hecho lo estamos haciendo porque nadie nos prohibió, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. ¿Qué pasa si alguien más empieza a comercializar la charla? Están utilizando la imagen de nosotros tres, la imagen de la universidad, y empezamos a cobrar una plática que diga derechos de autor y redes sociales. Eso estaría prohibido desde mi particular punto de vista, pero si ustedes a sus cuates, en términos del artículo constitucional, sexto constitucional, les comparten esta charla, desde mi punto de vista no hay una infracción y mucho menos un delito en materia de derechos de autor. También algo muy interesante y que se regula en el artículo 231, fracción segunda de la ley, es el uso de la imagen. Ayer me hablaba una chava muy trastornada, muy acongojada, porque la estaban en la calle videograbando, y me decía: oye, ¿qué puedo hacer? Yo la verdad le dije: nada, porque
primero te arriesgas a que se hiera una persona, pero si yo estoy ahora justamente en Facebook, está muy de moda grabar, sobre todo entre los niños, entre esa población de entre 11 y 14 años, videofilmar tranquisas, videofilmar todo lo que está a su alrededor, y obviamente están explotando su imagen. Ahí digamos que el derecho de autor y también la Corte haya emitido pronunciamientos. Y por último, les quiero compartir este dato importante. También Facebook en específico está teniendo una tecnología para invidentes. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en Guadalajara en una plática y por primera vez me tocó un estudiante invidente. Y créanme que también estas personas con una discapacidad o con una capacidad diferente, o como les guste llamar, pero finalmente con una discapacidad, tienen derecho a conocer y a formar parte de esta cultura y de estos contenidos. Por lo tanto, en el artículo 148, fracción octava, y en el Tratado de Marrakech, justamente se permite y se limita el derecho de autor para que las personas con discapacidad tengan acceso a esas obras. Es decir, hay mucha gente débiles visuales, inclusive con sordera, y no por eso tendrían que privárseles de tener acceso a esa información, y el derecho de autor es un vehículo formidable para esos efectos. Aquí está también uno de los mitos que mencionaba Marco. Es que si yo posteo en Facebook, Facebook es el dueño de toda mi información. Eso es falso. Siquiera incluso como estudiantes de Derecho, lo primero que tendrían que hacer es sentarse a leer los términos y condiciones, porque eso es falso. Aquí está, dice: en el caso del contenido protegido por derechos de autor o propiedad intelectual como fotos y videos, nos concedes específicamente el siguiente permiso de acuerdo a la configuración de privacidad y aplicaciones: una licencia no exclusiva, transferible, con derecho de sublicencia, etc. Es decir, Facebook no es el dueño del universo, ni es dueño de sus vidas ahora, ni es dueño de todas sus obras digitales que están posteando, como esos chilaquiles con huevo, que seguramente fotografiaron en la mañana, sino ustedes le dan una licencia y un permiso a Facebook para poder reproducir ese contenido. Y todo ese mecanismo es objeto de derechos de autor. Y también está lo que Facebook entiende como contenido infractor, es decir, yo no puedo subir y hacerme pasar como titular respecto de la obra de terceros. Por eso es que en Estados Unidos, aquí en México no existe esa figura, pero en Estados Unidos sí, en materia de derechos de autor, que se contempla en una ley que se llama DMCA o Digital Millennium Copyright Act, y es para que Facebook o YouTube no sean considerados infractores, hay un mecanismo que se llama Notice and Takedown. Yo te aviso y lo bajas, porque si no lo bajas, entonces tú sí puedes ser considerado responsable de alguna conducta infractora que se esté realizando. Existen también, por último, antes de que me saquen la tarjeta electrónica del tiempo, un nuevo concepto y un nuevo ente, que así se les llama, pero no es otra cosa más que otro ser humano, que se llama Community Manager. El Community Manager es aquel que administra las redes sociales y él tiene que cuidar justamente todo el contenido que va generando el usuario, como imágenes, música, videos, y también algo muy interesante que tiene que ver la vinculación de redes sociales y derechos de autor es: si yo contrato a un programador bajo un esquema laboral tradicional y no pacto con él de quiénes van a ser los derechos, de acuerdo con el artículo 84, el 50% le corresponde al trabajador y el 50% al patrón. Imagínense. Y si prescindimos de un contrato laboral por escrito, los derechos, dice la ley de derechos de autor, van a ser propiedad del trabajador, en este caso de los programadores o del community manager, o si hay un outsourcing o una obra por encargo, entonces los derechos de autor van a ser de quienes les pagaron. Muchas gracias.